Bienvenido a un nuevo tutorial de Pasión de Agujas. Soy Rita y en este video hacemos el cardigan canela, un saco hexagonal a crochet, súper cómodo, ideal para uso diario. Se trabaja con una manga a medida en todas las tallas y con puntos básicos. Para los materiales seleccioné este hilado, ideal para media estación, compuesto por algodón, lana y acrílico. Tiene 2 milímetros de grosor y pertenece a la categoría ligero o deca. Lo voy a trabajar con el ganchillo de 5 milímetros y después los elementos de siempre. Como el saco se hace a medida, pueden utilizar cualquier hilado, solo recuerden ajustar su cantidad de acuerdo al tamaño que vayan a hacer. En mi caso utilicé 450 gramos para un talle M. Las invito a suscribirse y ser parte de mi comunidad, es gratis y ayuda un montón. Muchas gracias. Para el cardigan vamos a hacer dos hexágonos exactamente iguales que se comienzan por la parte central y después vamos a ir completando dos vueltas alrededor, siempre del derecho, hasta tener la medida que necesitamos. Una vez que tenemos ese tamaño, vamos a doblar la pieza por la mitad y con esto vamos a tener parte del delantero y la manga. Vamos a hacer dos piezas iguales, entonces vamos a poner una hacia un lado y la otra hacia el otro lado. Y después vamos a completar lo que es el largo de la manga, el ancho del delantero y el largo final del cardigan. Por último, vamos a coser las dos piezas por la parte central de la espalda. Vamos a comenzar ahora haciendo nuestros hexágonos por la parte central. Empiezo colocando un nudo corredizo en la aguja y después vamos a hacer 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro a la primera cadena con un punto deslizado. Acá tengo formado un anillito. Para la primera vuelta levanto 3 cadenas para el primer punto alto y ahora vamos a trabajar siempre adentro del anillo. Así que envuelvo acá y coloco un segundo punto alto. Ahí ya tenemos 2 y ahora agrego un tercer punto alto. Acá tengo el bloque formado por 3 puntos altos y ahora separo con 2 cadenas. Esta es la secuencia que tenemos que repetir 6 veces en toda la vuelta. Entonces repito, un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos y después separo con 2 cadenitas. Así hasta tener 6. Al final de vuelta vamos a reemplazar las 2 cadenitas que van a ser nuestras esquinas siempre por un punto medio alto pinchado al primer punto. Esto nos permite quedar siempre ubicadas acá en el medio de nuestra esquina inicial. Ahora, para la vuelta 2 y todas las vueltas siguientes, siempre vamos a empezar con un punto alto y yo lo hago así, con un punto bajo y 2 cadenitas. Y después vamos a agregar en este mismo espacio un segundo punto alto. Con eso tenemos formado la mitad de lo que va a ser la esquina inicial. Ahora, sobre el bloque de los 3 puntos altos vamos a hacer cadena al aire, me salto un punto, en el punto del medio coloco punto alto y después cadena al aire. Y cuando llegamos al espacio de las 2 cadenitas, vamos a formar una esquina con 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos más. Esto lo vamos a repetir siempre, en todas las esquinas y en todas las vueltas igual. Y ahora, sobre el bloque, repito. Voy a hacer cadena al aire, me salto el punto de base, en el medio coloco punto alto y cadena al aire. Y después repito la esquina con 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos más. Así hasta llegar al final de esta segunda vuelta. Al final de vuelta vamos a completar acá la esquina inicial colocando 2 puntos altos y esto lo vamos a repetir en todos los cierres de vuelta. Y después, igual que la vuelta anterior, vamos a cerrar con el punto medio alto para reemplazar estas 2 cadenitas pinchado al primer punto. Así, igual que la vuelta anterior. Para la vuelta 3 empiezo entonces siempre con un punto alto
y después agrego en este espacio el segundo punto alto para tener la mitad de la esquina inicial. Y ahora, en esta vuelta 3 y en todas las vueltas impares a partir de ahora, vamos a colocar siempre un punto alto por cada punto alto o cadena que tengamos de la vuelta anterior. Entonces, donde vemos la cadenita, envolvemos y ponemos punto alto y punto alto sobre cada punto alto. Vamos a completar así los 6 lados y cuando llegamos a la parte de las 2 cadenitas de nuestras esquinas, vamos a completar entonces como siempre, con los 2 puntos altos, las 2 cadenas al aire y los 2 puntos altos más. Y eso lo repetimos toda la vuelta, todas las vueltas. Al final de esta vuelta, no se olviden de completar en la esquina inicial con los 2 puntos altos y después cerramos con punto medio alto pinchado al primer punto. Para la vuelta 4 y todas las vueltas pares a partir de ahora, siempre el inicio es igual con los 2 puntos altos en la primera esquina. Siempre después de cada esquina vamos a trabajar empezando con una cadena al aire sobre el primer punto y después en el punto que le sigue colocamos punto alto. Y ahora repetimos, cadena al aire, me salto un punto de base, en el que sigue punto alto. Y así vamos repitiendo hasta llegar al final de este lado. Y siempre tenemos que terminar con una cadenita al aire sobre el último punto. Entonces, después de la esquina empezamos con cadena y tenemos que terminar con cadena antes de la esquina. Si no terminan y empiezan así, revisen su tejido porque por ahí se saltaron algún punto. Y después, cuando llegamos al espacio de la esquina, repetimos lo de siempre. Los 2 puntos altos, las 2 cadenas al aire y 2 puntos altos más que se repiten en todas las esquinas y en todas las vueltas como siempre. Y ahora vamos a repetir esto hasta llegar al final de la vuelta. Siempre después de la esquina empezamos con cadena al aire, me salto punto de base, en el punto que sigue punto alto. Y así voy repitiendo. Al final de la vuelta 4 completo como siempre acá con los 2 puntos altos y después cierro la vuelta con un punto medio alto pinchado al primer punto. Vamos a ir intercalando y repitiendo a partir de ahora una vuelta de puntos altos y una vuelta de punto alto y cadena. El hexágono se va a ir ampliando, siempre vamos a tener un número impar de puntos por cada lado y las esquinas se repiten las mismas en las 2 vueltas. Así hasta que logremos la medida que necesitamos para cubrir el ancho de nuestra manga. Completé 13 vueltas y tengo la altura que necesito para mi manga. Terminé en una vuelta de puntos altos y ahora voy a doblar pellizcando. Así en la mitad de uno de los lados, junto las puntas y pongo la pieza a la mitad. Este es el ancho de mi manga. En mi caso dejé 18 centímetros. Ustedes se van a medir en la parte más ancha de su brazo o la manga de alguna prenda que tengan y después van a venir al tejido, van a trasladar esa medida a esta parte. Una vez que ustedes tienen la altura que necesitan, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dejar el inicio de vuelta acá en la punta de la manga y vamos a cerrar todo lo que sería la parte de la manga y parte del hombro. Y después vamos a completar el ancho del delantero y parte del largo del cardigan. Para cerrar la manga, acá tengo la pieza con el derecho hacia afuera, la voy a colocar del revés. Entonces, acá donde tengo dobladito, simplemente doy vuelta hacia el otro lado de esta manera. Voy a comenzar haciendo una cadena al aire y después voy a trabajar en zigzag de un lado hacia el otro. Voy a colocar la hebra entre las 2 piezas acá, por el medio, así. Pincho en la esquina de enfrente y voy a tomar la hebra por abajo y voy a trabajar con un punto deslizado.
Y ahora voy a repetir esto del otro lado. Me voy a ir a la esquinita de enfrente, engancho una cadenita de ahí, después tomo la hebra por abajo y cierro con punto deslizado. Y así vamos a ir completando. De un lado hacia el otro, paso por el punto que sigue, cierro con punto deslizado. Me vengo de este lado, paso por el punto que sigue, punto deslizado. Así hasta llegar del otro lado. Cuando llegamos a la otra esquinita, ya tengo la costura completa, es como una trenza. Acá de este lado se tienen que acordar de tomar también una cadenita de una de las esquinas y una cadenita del otro lado, exactamente igual como hicimos al principio. Y una vez que la tenemos así, lo ponemos del derecho. Miren, acá les muestro cómo queda la costura. Queda plana, súper bien terminada y es muy flexible. Ya nos podemos ir probando la manga si queremos y después la vamos a alargar si quiere. Vamos ahora a completar lo que es el ancho del delantero que cada una necesita. Entonces vamos a seguir trabajando en vueltas exactamente igual que en el hexágono, solo que en 3 lados. Así que va a ser más rápido ahora. Entonces vamos a bajar por acá, hacemos una esquinita, completamos la parte de abajo, la otra esquinita y volvemos a subir. Y así vamos a ir dando toda la vuelta siempre del derecho. Como terminé en vuelta de punto alto, voy a empezar con la vuelta de punto red. Así que acá, en donde estoy en la costura, levanto el primer punto alto y después voy a hacer una cadena al aire y en el espacio de la esquinita que me quedó libre, ahí voy a colocar un punto alto. Y ahora empiezo como siempre. Después de la esquina siempre empezaba con cadena al aire sobre el primer punto alto y después ya empiezo a completar. Punto alto, cadena, salto punto de base en el que sigue, punto alto. Así hasta llegar a la esquina. Tengo que terminar con cadenita al aire sobre el último punto y ahora completo la esquina como siempre, con los 2 puntos altos, las 2 cadenas al aire y 2 puntos altos más. Y después de la esquina comienzo de vuelta con cadena al aire, me voy a saltar un punto de base y en el que sigue coloco punto alto. Y voy a ir repitiendo, salto punto de base, punto alto, cadena, repito la otra esquinita, de esta manera hasta llegar al inicio de vuelta. Al final de la vuelta termino con cadena al aire sobre el último punto alto y después completo acá en el espacio de la esquina un punto alto, cadena al aire y después cierro con punto deslizado al primer punto de la vuelta. De esta forma vamos a ir completando ahora, ya tenemos establecidos todos los puntos, las esquinas se repiten como siempre y vamos a trabajar igual que en el hexágono, una vuelta de puntos altos y una de punto red. Así hasta cubrir la mitad del contorno de nuestro busto como mínimo. Entonces empieza la vuelta siguiente como siempre con un punto alto y después empiezo a completar un punto alto por cada cadena o punto que tengo de la vuelta anterior. Una vez completas las vueltas que necesitamos, en mi caso hice 8 y tengo unos 25 centímetros de ancho. Recuerden que cuantas más vueltas ustedes hagan, más holgadito les va a quedar el cardigan. Vamos ahora a completar un pedacito que va a corresponder a la nuca en la parte esta de la espalda. Entonces vamos a trabajar en filas de esta manera. Acá vamos a enganchar hebra nueva en la esquina que corresponde a la espalda. Engancho acá en la esquinita con un punto alto. Y voy a trabajar con la fila de punto red de subida para que me quede del revés. Así que ahí ya tengo el primer punto, entonces un solo punto ahí. Y después hago cadena al aire sobre el punto que sigue y completo un punto alto en el próximo.
Y ahora voy repitiendo, cadena al aire, salto punto de base, punto alto y repito. En la parte de arriba voy a terminar con punto alto y voy a dejar libre desde el inicio de vuelta 2 puntos. Esto lo hacemos para que después nos asiente mejor en la parte de la nuca. Y una vez que estamos acá, giramos el tejido y ahora vamos a bajar con la fila de puntos altos. Entonces vamos a trabajar siempre con un punto por cada punto que tengamos. Acá levanto el primer punto alto y después completo con un punto alto por cada punto que nos haya quedado. Esto lo vamos a repetir la cantidad de hileras que cada una necesite para cubrir la distancia entonces de nuestra nuca. Una vez que llegamos a la parte de abajo, en el último punto coloco un solo punto acá y si ustedes necesitan levantan 3 cadenitas y vuelven a subir. Acá les muestro la otra pieza que ya la tengo terminada. Yo le coloqué solamente 2 hileras, una de punto red y una de puntos altos. Y entonces si ustedes necesitan 3, 4 hileras, completan lo que necesitan. Una vez que tenemos las 2 piezas completas, vamos a hacer 2 piezas idénticas. Vamos a poner una para cada lado. Y una vez que tenemos completa el pedacito este de la nuca, vamos a unir ambas piezas y las vamos a coser por la parte central utilizando la misma técnica que hayan usado para coser la parte de arriba de su manga. Una vez cosido podemos alargar el cardigan trabajando como en estas filas de la espalda, solo que vamos a enganchar hebra nueva en una de las puntas colocando un solo punto y después hacemos la fila de punto red del revés y volvemos con la fila de puntos altos del derecho. Así de una punta hacia la otra, colocando solamente un punto en cada esquina hasta tener el largo que cada una quiere para su cardigan. Para alargar la manga enganché un nudo corredizo en la aguja y me voy a venir acá donde puse el marcador, que es al lado opuesto de donde tengo la costura. Engancho acá y voy a levantar un punto alto y como había terminado en una vuelta de puntos altos, ahora voy a hacer la vuelta de punto red. Entonces agrego una cadena al aire, me salto un punto de base y en el que sigue coloco punto alto. Y ahora voy a repetir esto toda la vuelta hasta llegar de nuevo al inicio, siempre colocando un punto o cadena por cada punto que tenemos de base. Cuando llego al final hago la última cadenita y después cierro con un punto deslizado al primer punto de la vuelta. Así vamos a cerrar todas las vueltas y ahora empiezo la vuelta siguiente que sería la de puntos altos. Entonces voy a ir trabajando siempre un punto por cada punto que nos haya quedado ahora establecido en nuestra manga, repitiendo una vuelta de punto red y una vuelta de puntos altos. Siempre vamos a cerrar con un punto deslizado al primer punto de la vuelta y así hasta tener el larguito que cada una quiere. Una vez completo el largo de la manga que queremos, en mi caso la hice toda recta, sin aumentos ni disminuciones. En la última vuelta lo que hice fue pasarme a una aguja de medio punto menos, 4,5 en mi caso, y rematé con un punto bajo por cada punto que tenía toda la vuelta. Por último, vamos a rematar la vista acá en los delanteros. Yo completé mis hileras y terminé en una vuelta a puntos altos, así que voy a levantar una cadena y acá en la parte alta del punto voy a colocar un punto bajo. Y después envuelvo el cuerpo y voy a colocar otro punto bajo acá. O sea que vamos a ir poniendo 2 puntos bajos por cada fila o hilera que hayan colocado para alargar su cardigan. Así repetimos hasta llegar a lo que sería la punta del hexágono. En la punta del hexágono, donde me quedó la esquinita, voy a colocar ahí un punto bajo y después el resto de los puntos hacia arriba es muy fácil porque acá ya tenemos la parte de arriba de los puntos altos, así que simplemente vamos a colocar
un punto bajo por cada punto que tengan hasta llegar a la parte de la nuca. Cuando llego acá en el último punto, vamos a colocar justo en el punto de la esquina 3 puntos bajos en un mismo punto. Eso es para que nos asiente mejor en el cuello. Y después en las hileras que tenemos acá en la nuca, vamos a trabajar igual a las hileras de abajo. Entonces vamos a ir ubicando 2 puntos bajos por cada hilera o fila que ustedes hayan puesto en esta partecita de acá. Después vamos a agregar un punto bajo justo sobre la costura y una vez que tenemos establecido esto, vamos a espejar y a repetir exactamente todo lo que hicimos en el primer delantero o vista, exactamente igual hacia el otro lado hasta llegar a la punta de abajo. Si quieren, acá abajo pueden completar con un punto bajo por cada punto, desde esta esquina hasta llegar a la punta inicial del otro delantero. Y si no, cortan, hebran, esconden y listo. Si me acompañaron hasta acá, les agradezco. Las invito a suscribirse, dejar su like, un comentario y compartir. Les mando un cariño grande y nos vemos pronto en otro tutorial. Hasta la próxima.